el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Único abogado entre nosotros y Dios es el Hijo. Único intercesor, aquel que intercede por nosotros, es el Hijo. Desde el principio, desde el comienzo. Siempre vuelvo a repetir quizás lo mismo. El Padre y el Hijo. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, si el mundo lo recibe, si el mundo no lo recibe, sabemos cuál es la consecuencia, y lo hemos visto y lo hemos estudiado. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué es estar en Él? ¿Qué es Cristo en nosotros y nosotros en Él? Es saber realmente las palabras que hemos estudiado, conocer qué es estar en Cristo Jesús, qué es Cristo morando en nuestro corazón y cómo Él mora en nosotros y nosotros abrimos esa puerta que muchas veces le damos muchas vueltas de llave para que no ingrese nadie. Si nosotros abrimos esa puerta, sabremos qué es estar en Cristo Jesús. Dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué hemos oído desde el principio? ¿Qué mandamiento hemos oído desde el principio? ¿Cuáles son las fórmulas que dejan en nosotros, en nuestro corazón, para darnos cuenta que su ley es perfecta y que sus mandamientos no son gravosos, sino que nos perfecciona hacia el camino que Cristo anduvo y hace que seamos imitadores de Él si guardamos los mandamientos? Él dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y todo lo que tiene que ver con la iglesia verdadera, con lo que nos concierne a nosotros como parte de esa iglesia, como cuerpo, como templo del Espíritu Santo, es saber que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Y que hemos sacado la abominación desoladora de nuestra mente. Que hemos sacado la Trinidad de nuestra vida. Porque hemos conocido a aquel que nos llamó a su luz admirable. Aquel que nos ha dado la posibilidad de sacarnos la venda de los ojos y recibir del puro manantial. Y ya no comer lo que otros comen, sino nosotros mismos empezar a alimentarnos cuando realmente conocemos quién es ese Jesús, quién es Cristo habitando en nosotros. De lo contrario, no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Y dice así, y quizás lo vuelva a repetir: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Habla de cegar los ojos. Y si nosotros amamos a nuestro hermano, debemos hacerle saber de qué se trata, qué nos quiere decir las Escrituras, de qué está hablando, de ese amor que solo el Padre dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna, que murió por nosotros, resucitó, y que toda rodilla se doblará en nombre del Señor Jesús. Y que todo lo que pidamos al Padre es en el nombre de Jesús. Y que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea en el nombre de Jesús. ¿Quién predica hoy lo contrario? ¿Quién predica hoy lo contrario? Debemos analizar esto. Y Juan nos advierte de eso. Y lo vamos a ver muy pronto aquí en la palabra de Dios.
¿Cuántos hay aún que todavía no entienden que es ser bautizado en el nombre sobre todo nombre? Y se cuestionan razonamientos humanos y no ponen en balanza las Escrituras. Dice así, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Por qué nombre? ¿Por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo o por el nombre de Jesús? Si nos acercamos siempre por el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, ¿qué hay ahora que no se entienda en cuanto a lo que estamos analizando desde el comienzo, desde que la deidad fue pronunciada, a pocos y a muchas personas que están siendo y que están negando la verdad de Dios y de su Hijo? ¿Cómo puede ser que sean absorbidos otra vez por las fábulas y las mentiras? Pero nosotros tenemos y conocemos la palabra profética más segura que nos anuncia la verdadera deidad. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, cuando nosotros hablamos de las cuestiones que venimos analizando desde el principio, desde el comienzo, cuando habíamos creído realmente en aquello que se nos había puesto, inducido, nuestros pioneros no creían nada de lo que hoy predomina en la iglesia. Ellos creían realmente en la verdad de sus hitos, de los fundamentos que habían establecido, y fueron enunciados en los libros de la hermana White, como por ejemplo El Otro Poder, que no se debiera tocar ni un hito de aquello que habían alcanzado. Pero ¿saben cuál es la respuesta de muchos? Es decir, no, pero eso se escribió en 1885, en 1886, y nosotros sabemos que fue en 1905 que fueron establecidos ya hace tiempo esos fundamentos. Sin embargo, la excusa siempre está. Y voy a leer aquí, perdón, voy a agachar un poquito, el libro El Otro Poder, para dejar un poco también plasmado qué es lo que tiene que ver con esto de no renunciar a aquello que hemos oído desde el principio, tanto en profecía bíblica como en profecía en estos tiempos. Vuelve a repetirse lo mismo. Dice así: Dios me ha dado, página 28 del libro El Otro Poder, página 28, dice: Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ello. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad, como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Vuelvo a repetir esto. Dice así: hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido. ¿Cuánto costaba escudriñar la verdad? ¿Cuántos hoy han dejado de escudriñar esa verdad para adoptar los restos de Baal, para volver a introducir aquello que nunca estuvo desde el comienzo, pero sí que estuvo en la gran ramera impuesta?